Ante la duda de si llamarle juez o jueza, prefiere magistrada. Cuenta que siempre le gustaron las series de televisión con abogados, jueces e investigadores como protagonistas. Con muy buenas notas en clase, nuestra invitada de hoy siempre tuvo claro que quería ser instructora. Y si tuviera que dar un consejo a los jóvenes que se incorporan a la profesión, lo tiene claro. Les diría que no pierdan los ideales que les han llevado a vestirse una toga, que no se olviden de la responsabilidad que eso implica. Esta noche nos sentamos cara a cara con la juez decana de Pamplona, con Maripaz Benito. Maripaz Benito, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Cree que la justicia en este país lleva camino de convertirse solo para ricos? Creo que la justicia en este país, en este momento, está en un grave peligro y a todos nos corresponde defenderla. Ese sería solo un aspecto que viene pues, del camino de la ley de tasas, que se nos ha dicho que se solucionará a través, a través de la ley de justicia gratuita. Habrá que ver cuáles son los remedios que se establecen por ahí. Más que una justicia para ricos, lo que tenemos que asegurarnos es de que la justicia es realmente accesible para todas las personas que tienen un problema y una necesidad en que se les dé solución al mismo. Ustedes que sobre la mesa los jueces tienen una convocatoria de huelga para el día 20, reclaman una justicia de calidad y una justicia independiente. Pero ¿cómo conseguirla? Porque está en manos ahora mismo del Gobierno central y parece que las intenciones son difíciles. Nosotros, desde el primer momento en que se planteó lo que era antes un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que luego hemos visto pues, que acababa en el Boletín Oficial del Estado publicado, ya hemos ido fijando una serie de cuestiones que reivindicábamos y que considerábamos fundamentales para asegurar tanto esta independencia como esta calidad. La planta de jueces en España es muy escasa, necesitamos que se incremente el número de jueces y, por el contrario, lo que se hace por parte inicialmente del Poder Ejecutivo y luego ya por parte del Parlamento es reducir estos jueces, porque antes contábamos con 1000 jueces sustitutos que todos los días trabajaban en los juzgados de España, pues cubriendo en gran medida esas carencias que tenemos y que, sin embargo, de un plumazo desaparecen. Ahora somos los propios titulares los que nos tenemos que hacer cargo de nuestro propio trabajo y del compañero, pues que por una baja, por una enfermedad, por una vacante, tiene la plaza sin cubrir. Vemos cómo se van haciendo reformas legislativas y desconocemos, desde luego, cuál es el horizonte que se ha marcado el Gobierno y el Poder Legislativo de cara a lo que es la justicia de este país. Y nos encontramos, además, con esta reforma que se plantea del Consejo General del Poder Judicial, que supone un riesgo hacia la independencia de la justicia. Porque ustedes, al fin y al cabo, lo que quieren son medios para trabajar. Todas las reclamaciones, todo lo que ustedes están pidiendo, lo que hay detrás es eso, o delante en esa pancarta, ¿no? Medios para poder Nosotros lo único trabajar. que estamos pidiendo continuamente son esos medios para trabajar, para poder dar una respuesta de una manera eficiente, ágil, una respuesta cuando el ciudadano todavía la necesita, que no venga dentro de unos años, a lo mejor se le da la razón, pero esa razón ya no tiene utilidad, y efectivamente poder realizar nuestro trabajo con unas garantías y sobre todo con la garantía absoluta de independencia y que no exista ni el más mínimo resquicio de sospecha de que pudiera haber algún tipo de injerencia por parte del poder político respecto del poder judicial. ¿Porque las injerencias están a la orden del día o no? A ver, las injerencias no están a la orden del día, pero en el momento en que vemos una reforma del Consejo General del Poder Judicial en que se limitan de una manera muy importante las funciones y las competencias que corresponden al Consejo, que en la propia Constitución establece que es el máximo órgano de gobierno de los jueces y de los tribunales. Se intenta limitar su potestad reglamentaria, se intentan pasar esas competencias hacia el Ministerio de Justicia, se reduce el número de vocales con dedicación exclusiva y se permite la compatibilización con las funciones de origen. Bueno, pues todo esto, desde luego, supone un riesgo hacia esta independencia que nosotros tenemos que defender por encima de todo, y creo que además es que es ejercicio de nuestra responsabilidad como jueces, que es el trabajo que hemos elegido, que es un trabajo hacia el ciudadano y un servicio público, pero además es un poder del Estado conforme a la Constitución, y tenemos que defender esa independencia. La política en la justicia. Ha abierto ahí una parte del melón en el que sí que quiero profundizar ahora. ¿Por qué tenemos que creer que en este país realmente la justicia es independiente? Realmente hay división de poderes, porque según avanzan los tiempos, cada vez el ciudadano cuestiona más
que el Poder Judicial y el Poder Legislativo no son lo mismo. A ver, aquí hay que tener en cuenta que el Poder Judicial, como los jueces y magistrados que todos los días impartimos justicia desde nuestros juzgados, desde nuestros despachos, es independiente, se rige exclusivamente por la ley, es ajeno a cualquier tipo de interferencia, pero sí que es verdad que tenemos un sistema de nombramiento de cargos discrecionales y conforme ascendemos además pues en los órganos gubernativos más, que dan lugar pues muchas veces a esa sospecha o a esa mala apariencia en cuanto a la posibilidad de que puedan existir estas injerencias. Cuando vemos muchas veces, ¿no?, pues cómo los principales partidos se están repartiendo pues a quién se va a elegir como vocales del Consejo, por ejemplo, esto da una mala imagen desde el punto de vista de lo que es la independencia judicial, que no significa esto que necesariamente las personas que finalmente son elegidas no sean perfectamente válidas y las más idóneas para ocupar esos cargos, pero sí que es verdad que estos procesos de selección y estos procesos de nombramiento dan una mala imagen a la hora de entender esta independencia judicial y esta absoluta separación que tiene que existir entre lo que es el Poder Judicial y el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. ¿De quién es entonces la culpa, o más bien, quién puede ponerle solución a esto de que hablemos de que el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, o uno de los tribunales, esté formado por tantos jueces conservadores, por tantos jueces progresistas? Porque luego los medios de comunicación hablamos de eso porque esa es la realidad. A la hora de efectuar el nombramiento de los vocales del Consejo, como sabemos, bueno, pues dentro de los 20 vocales del Consejo hasta ahora, luego ya no sabremos cómo quedará después de la reforma, 12 son de procedencia judicial, en su mayoría están propuestos por las asociaciones judiciales y, como decía, pues eso, este sistema de nombramientos, pero lo mismo que a nivel ya de cargos discrecionales, pues de presidentes de audiencia, de tribunales superiores de justicia, se establece pues efectivamente unas conversaciones por parte de los poderes, de los partidos políticos, y una serie de manifestaciones que llevan al ciudadano, obviamente que no tiene por qué conocer lo que hay detrás, a pensar que esto es un intercambio de cromos que se hace entre ellos, que, como digo, esto no significa que las personas que finalmente son nombradas no sean perfectamente válidas, pero sí que es cierto que da esta mala imagen. Habría que establecer un sistema que garantice que efectivamente está llegando a ese determinado cargo la persona que tiene una absoluta valía y con independencia de cualquier tipo de orientación que se le quiera dar detrás. Esto de hablar de jueces conservadores, de jueces progresistas, parece que nos chirría ya, ¿no?, cuando estamos hablando de jueces independientes al margen de cualquier tipo de orientación política. Obviamente somos ciudadanos, todos tendremos nuestras creencias políticas, pero para nada tienen que trasladarse a lo que es nuestro trabajo diario. ¿Y los indultos? ¿Los indultos cómo colaboran a la valoración que hace el ciudadano de la independencia de la justicia? Porque parece que llega un presidente de un gobierno o un ministro y decide indultar a tal persona por haber cometido X, por haber metido la mano en el cajón, por haber conducido a más de la velocidad permitida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues con los indultos precisamente hay un gran debate abierto, ¿no? Estamos hablando de una ley que es de 1870. Últimamente, pues bueno, hemos conocido indultos que desde luego pues han dado que pensar y han supuesto un escándalo, y ahí, bueno, pues tenemos uno de los ejemplos en que podemos plantearnos hasta qué punto tenemos esta separación de poderes. Cuando un juez ha dictado una sentencia que es firme, ha declarado unos hechos que probados, considera que son constitutivos de un delito, se le ha impuesto una pena, y a pesar de todo, incluso con informe negativo del tribunal sentenciador, con informe negativo del centro penitenciario, de la Fiscalía, por parte del Gobierno se concede un indulto, pues supone dejar, de hecho, sin efecto, una sentencia que ha dictado otro poder del Estado, que es a quien le corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿Y cuándo van a reclamar ustedes que esa ley se modifique? Ya se está reclamando, está sobre la mesa dentro de las peticiones y en concreto en el último comunicado que se hizo por la CIC, por la Comisión Interasociativa, está la necesidad de que se reforme, se revise la legislación en materia de indulto, incluso, bueno, pues en uno de estos supuestos que fue muy clamoroso, recordarán hace unos meses, yo creo que era unos Mossos de Escuadra que habían sido condenados, hubo un movimiento, habían sido indultados, perdón, hubo un movimiento en que muchos jueces firmaron
firmamos un manifiesto para que se revisara hasta qué punto un Poder Ejecutivo puede dejar sin efecto una sentencia que, como digo, ha pasado todas sus instancias y se ha terminado declarando probados unos hechos, pues en este caso como eran unas torturas, ¿no?, que es un delito grave dentro de un Estado de Derecho. Pero claro, ¿cree usted que al poder político le interesan todas sus demandas, no solamente esta, sino todas las demás de su colectivo? Yo no sé lo que le interesa al poder político. Desde luego, viendo las actuaciones que estamos viendo, me da la sensación de que le interesa un poco. Pero esto no significa que nosotros debamos rendirnos y dejar de poner las cosas sobre la mesa, dejar de advertir lo que puede ocurrir y, como decía antes, creo que es un ejercicio de responsabilidad, ya no es una opción de cada uno si quiere protestar o no protestar. Nosotros somos jueces, hemos hecho una promesa, un juramento cuando tomamos posesión y estamos sometidos exclusivamente a la ley y tenemos que proteger este trabajo y esa ley por encima de todo y nuestra independencia, por supuesto, porque es una garantía para todos los ciudadanos. Un país en el que no hay una independencia judicial, pues desde luego está en grave riesgo. Ya, pero ellos hacen las leyes que ustedes aplican. Evidentemente. Y Con lo nosotros cual no ahí somos... hay un conflicto también. Claro, y Porque nosotros... puede no, que se están haciendo muchas de las leyes, ¿no?, que ustedes tienen que aplicar, Sí. pues están cuestionadas por los ciudadanos, por... Nosotros no somos legisladores y del mismo modo que reclamamos nuestra independencia judicial, tenemos que respetar también la independencia del Poder Legislativo, un Parlamento que es elegido por parte de todos nosotros cada 4 años mediante nuestro sufragio libre y por lo tanto debemos respetar esas decisiones, lo que no significa que como espectadores privilegiados, digamos, que somos de una realidad, pues no podamos pues formular críticas hacia determinadas leyes que consideramos pues que en un momento dado pues pueden estar resultando injustas o no adaptarse pues a lo que es la realidad social que se está demandando. ¿Qué hay de verdad o no en esa primera pregunta que yo le hacía esta noche sobre si esto lleva camino de ser una justicia para ricos? Las tasas judiciales, por ejemplo. ¿Qué hay de verdad en lo que se está diciendo? Pues eso, que casi a una persona que reclama 300 euros le sale más barato no ir al juzgado. A ver, la realidad es una ley que tenemos publicada efectivamente en la que se establecen una serie de tasas, pues tanto para primera instancia, que lo que significa es la primera vez que el ciudadano llega al juzgado a formular su petición, como sobre todo en la segunda instancia, es decir, el derecho que existe también a pedir que se revise, por así decirlo, la sentencia que se ha dictado por parte de un juez desde el punto de vista de la audiencia provincial y ver bueno, pues si se mantiene esta sentencia o no. Es pronto todavía para valorar la incidencia real que están teniendo estas tasas desde el punto de vista de entrada de asuntos en el juzgado, pero sí que existen ya pues, estudios en grandes ciudades, en Zaragoza, en Murcia, donde sí se ha visto pues, un cierto descenso de los asuntos que llegan a los juzgados, pues tanto en primera instancia en civil, lo que serían reclamaciones económicas, vamos a decir, como en los juzgados de lo contencioso, pues los recursos de multas, temas de personal, sí se está viendo una cierta incidencia, pero es pronto todavía para poder poner números sobre la mesa y comparar un año con otro, digamos, y ver qué es lo que ocurría con tasas y qué es lo que ocurre con tasas y qué es lo que ocurría sin tasas. Cuando ustedes reclaman una justicia de calidad, ¿hacia dónde enfocan más las necesidades? ¿Hacia la corrupción, por ejemplo, o hacia otro tipo de delitos, maltrato? Nosotros reclamamos una justicia de calidad para todos los ámbitos en que actuamos los jueces, para todo tipo de asuntos que pueda tener una persona. Reclamamos tener los medios necesarios para poder atenderlo. Estos medios implican tanto los materiales, pues unos sistemas informáticos ágiles adecuados al siglo que vivimos, el permitir pues cada vez más una tramitación telemática de los expedientes, que no impliquen pues estos escritos que tienen que ir circulando todos los días por el juzgado. Reclamamos unos medios personales y que los juzgados estén dotados de los suficientes funcionarios para poder atender todos estos asuntos. Reclamamos además que se incremente el número de jueces, viendo dónde es necesario aumentar la planta y que por lo tanto pues, se amplíe el número de jueces en aquellas materias o en aquellas ciudades en que es necesario dotarlos para poder dar una respuesta pues, más rápida a los asuntos que se plantean y evitar pues, estos colapsos que estamos acostumbrados a ver de 2 años de espera para tener un juicio. Lo que estamos reclamando son todos los medios necesarios para poder hacer nuestro trabajo correctamente en todos los ámbitos. Mari Paz Benito es juez decana de Pamplona, pero también es la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona. ¿Cuáles son los casos más difíciles que en su trayectoria profesional se ha encontrado?
¿Cuáles son, no sé, por poner ejemplos, los que afectan a los niños, los que afectan a un fallecimiento provocado por una tercera persona, que ha causado muchísimo dolor, que hay ensañamiento, no sé? ¿Qué es lo que queda en la experiencia profesional de un juez como usted? Bueno, pues sin duda hay asuntos que efectivamente pues tienen un mayor calado, digamos, pues porque hay, pues como decía usted mismo, ¿no? Pues puede haber menores que están implicados, puede haber víctimas pues, que son especialmente vulnerables y respecto de los que se pone de manifiesto pues, la necesidad de una actuación muy escrupulosa para evitar dobles incriminaciones, para agilizar esos procedimientos e intentar darles una solución cuanto antes. Hay otros asuntos que son complejos pues, por el tipo de materia que se trata, pues que digamos temas pues, que pueden ser económicos o temas informáticos que suponen ya un plus de formación y un plus de conocimiento que muchas veces pues, el juez necesita reciclarse muchísimo y necesita cooperación externa para poder llevar correctamente este asunto y darle respuesta. Depende realmente, son muchos los elementos que pueden hacer que un asunto sea especialmente complejo o más difícil o que necesite mayor atención que otros que hay en el juzgado. ¿Y alguno que le haya marcado, que incluso haya quedado ahí, ¿no?, en la memoria, de decir, bueno, pues he tenido muchos duros, casi todos me imagino que serán complejos? Sí, hay muchos asuntos que marcan, por supuesto. Pues hay asuntos en que ha habido menores implicados y que pues, realmente se ve esa vulnerabilidad que tiene un niño cuando es tan pequeño, ¿no? Y ni siquiera casi es capaz de contar las cosas y hay que conseguir saber qué es lo que ha ocurrido pues, a través de unos equipos psicológicos que han hecho un trabajo magnífico y que han conseguido pues, que llegáramos a saber qué es lo que podía haber pasado e intentar dar solución. Ha habido asuntos bueno, pues en que se han producido homicidios, asesinatos que han sido muy complejos de investigar, pero que cuando uno finalmente ve que se consigue llegar al autor y que se le condena, pues desde luego sin duda pues dan satisfacción, ¿no? Por ese trabajo, como digo, difícil y ver que finalmente bueno, pues que la víctima no ha quedado desprotegida, sino que al final pues, se ha conseguido algo y aunque no sirva para dejar las cosas como estaban, pero por lo menos ¿no? pues da una cierta satisfacción el conseguir llegar a algo. En el caso de los niños también, porque siempre quizás pueda haber, a la hora de comunicarse, puede que sea más difícil, ¿no?, el hacer una descripción de unos hechos en una vista en la que un niño no sabe ni dónde está, ¿no? Muy complejo, por eso digo que es muy importante aquí pues, el trabajo que se realiza por parte de los equipos de psicología que existen en el Palacio de Justicia y que, pues sí, que consiguen con esos métodos no solamente el conocer lo que ha podido ocurrir, sino además hacerlo de una manera que el niño sufra lo menos posible porque casi no es ni consciente, ¿no?, de lo que está contando. ¿Y en esos casos después le ha quedado a usted también la satisfacción de saber que han hecho bien el trabajo? ¿Luego eso se puede saber? Si hay... Porque en el caso de un adulto puede ir a dar las gracias, no sé si alguna vez le habrán dado las gracias. No, a ver, yo en ese sentido no lo digo, quiero decir que, bueno, pues, a ver, lo que pasa a cada uno por dentro y lo que supone ser víctima de un delito es muy personal y es muy duro, pero cuando ves asuntos que inicialmente pues da la sensación de que no se va a conseguir llegar a una solución o intentar encontrar el culpable y finalmente pues hay una sentencia condenatoria, es decir, que sí que se ha demostrado esa responsabilidad en los hechos, ¿no? Pues desde luego por lo menos a uno le dejan el sabor de pensar que ha hecho todo lo que ha podido. ¿Existe el crimen perfecto? Pues no lo sé, si existe, como no habremos sabido si efectivamente lo era. Hombre, hay delitos que quedan sin resolver, pero bueno, esto no significa que lo vayan a ser eternamente. A veces hay que tener un poco de paciencia y cuando uno menos lo espera aparece esa muestra de ADN, ese resto biológico con el que no se contaba y se consigue averiguar el autor. O sea que ahí también los avances tecnológicos habrán sido un acicate, ¿no?, para muchos jueces en persistir en ello y no cerrar un caso cuando hay posibilidades de un nuevo análisis. Sí, los asuntos, aunque haya que archivarlos momentáneamente, pues porque en ese momento no se tienen datos suficientes para ver quién puede ser el autor, siguen ahí y en el momento en que aparece un resto, un vestigio y se pueden continuar investigando, se hace. Ahora usted, como titular del Juzgado de Instrucción, está inmersa en el juicio sobre Caja Navarra y sobre el que usted no puede hablar. Yo le haría 1000 preguntas. Yo no le contestaría ninguna. Con lo cual no voy a perder el tiempo haciéndoselas. Pero sí le voy a preguntar por las filtraciones a la prensa, porque como otros tantos,
es un caso que está en la calle, son casos que cuando afectan siempre se crean los llamados juicios paralelos. ¿Cómo lleva un juez como usted las filtraciones a la prensa? Que a verlas, haylas. Y luego si quiere hablamos del secreto de sumario. A ver, pues las filtraciones a la prensa se llevan mal, porque en muchas ocasiones ya no se trata simplemente del interés porque una causa quede reservada y evitar pues darle una publicidad que en ese momento a lo mejor no es necesaria. Es que muchas veces existe un riesgo efectivo para la investigación. Muchas veces una causa cuando es secreta porque es necesario que nadie tenga conocimiento de que se están investigando unos hechos para poder llegar a un resultado. Si se produce una filtración, como digo, puede existir un riesgo hacia el propio resultado de esta investigación. Por otro lado, también los jueces tenemos que ser conscientes de que pues los medios de comunicación son un vehículo transmisor entre lo que ocurre, pues en este caso en los juzgados, y la ciudadanía que quiere saber y que tiene derecho a saber, y creo que aquí sí que es importante pues, el intentar entre todos, ¿no? digamos, llegar a un entente cordial de dar la información que se puede y saber que la información que se está recibiendo es la que se puede dar y no más. Pero es difícil muchas veces llegar a ese equilibrio. Durante mucho tiempo los juzgados han sido auténticos muros que provocaban también muchas veces las filtraciones. Otras veces las filtraciones son interesadas. Pero ustedes tienen que saber, en la mayoría de los casos, de dónde vienen, ¿no? Porque a veces que se filtra parte del sumario que está bajo secreto, y yo he tenido compañeros periodistas de otros medios, conversaciones con jueces en los que han criticado muy duramente y han puesto en cuestión la responsabilidad del medio y la responsabilidad del periodista. Pero el periodista está con el ciudadano y tiene que contar las cosas. A ver, aquí yo creo que no nos podemos quedar en lo fácil, que efectivamente es criticar al periodista o al medio, ¿no? Hay que ver de dónde ha procedido esa filtración y esto se investiga. Por supuesto que cuando hay una filtración seria y sobre todo en un procedimiento declarado secreto, por supuesto que se investiga, pero bueno, a nadie escapa la dificultad de investigar. Ahí nos encontramos, ¿no? con el secreto profesional que se nos va a alegar y es muy difícil muchas veces conocer el origen de esa filtración. Uno puede tener sus ideas, sus sospechas, pero ya sabemos que eso no es bastante para llevar a cabo una actuación seria y un procedimiento en condiciones. Navarra es una comunidad muy pequeña, usted ha trabajado en Tafalla, trabaja en Pamplona. Es un territorio muy pequeño en el que no le voy a decir que todos nos conozcamos y nos encontremos por la calle, pero seguramente que algunas de las personas a las que usted ha visto en un juicio, luego se las ha encontrado, no sé si le ha ocurrido o no. ¿Con sentencia condenatoria o con sentencia absolutoria? No lo sé. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, la verdad es que yo no me encontré en ninguna situación comprometida. Nadie me ha puesto en un momento difícil por la calle ni fuera de lo que es mi vida dentro del juzgado. Sí me he encontrado con algunas personas, pues yo creo que la mayor parte de las veces, si las he reconocido, nos hemos saludado, hola, y ya está. No ha habido ningún momento de tensión ni nada que pudiera afectar o que realmente me haya quedado en la memoria un momento incómodo con nadie. Pero por su cabeza no ha pasado nunca que ante una persona que usted ha enviado a la cárcel con una sentencia, cuando salga, diga, bueno, esto yo ahora también lo voy a arreglar yo, ¿no? Por mi cuenta y riesgo. Bueno, yo, como estoy en instrucción, lo máximo es acordar prisiones provisionales, es decir, lo que es una prisión definitiva ya le corresponde o al juzgado de lo penal o a la audiencia. Bueno, a ver, en el momento en que a una persona se le notifica que se va a ir a prisión, aunque sea prisión provisional, nadie está contento, evidentemente, y hay personas pues, que, bueno, pues que sí se enfadan más que otras y pueden llegar a decir más cosas que otras, pero luego en la realidad, desde luego, nunca ha habido ningún problema al respecto. ¿El mandar a alguien a prisión es lo más justo que hay en la sociedad en la que vivimos? Bueno, lo más justo no tiene por qué ser mandar a alguien a prisión, lo más justo es hacer lo que uno considera con los datos que tiene en ese momento en la mesa, con los indicios, que no son pruebas todavía, con los indicios, con la gravedad del delito, con las circunstancias y ver que, bueno, pues que nosotros tenemos una regulación de la prisión provisional donde se establece expresamente cuándo se puede acordar la prisión para una persona y en ocasiones, pues bueno, lo que queda es, desde luego, bueno, hay que aplicar esa ley, lo que queda es acordar esa prisión. Estamos terminando, Maripaz, y se me queda en el tintero una pregunta relacionada con las mujeres y la justicia, porque como en tantos otros ámbitos de la vida durante muchos años, ha sido también la justicia un mundo de hombres. Esto ya ha cambiado.
Sí, ha cambiado hasta el punto de que las últimas promociones de jueces ya son mayoritariamente mujeres. No sé si es casualidad o se puede deber a algún tipo de circunstancia. En Navarra, desde luego, yo creo que también está bastante equiparado el número de mujeres y de hombres. Y bueno, pues muchas veces es como en todo, ¿no? Era cuestión de tiempo y seguirá siendo cuestión de tiempo el que se normalice absolutamente la presencia de la mujer pues en un ámbito como es el de la justicia. Yo creo que hoy en día ya está totalmente normalizado. Y la sociedad también, es decir, que vea a un juez y a una jueza de la misma forma, que no haya diferencias. Sí, yo creo que hoy en día ya sí. Hoy, desde luego, no hay nadie que se sorprenda por ver que el juez es una mujer. Es más, en muchas ocasiones lo que nos ocurre es que la fiscal es una mujer y la juez es una mujer y el secretario judicial también es una mujer y llega una persona al juicio y lo único que ve son mujeres. O sea que yo creo que esto ya está normalizado y a nadie le extraña ya que estemos en este tipo de trabajos. ¿Nunca le ha ocurrido nada relacionado con esto? Hace muchos años, cuando estaba en Tafalla, precisamente, pues sí recuerdo que vino un señor, pero era un señor muy mayor, al juzgado y quería hablar con el juez y cuando salí yo me dijo que no, que prefería esperar a que fuera un hombre. Y ya está, pues habría esperado porque yo creo que mis sucesoras luego fueron mujeres también, o sea que... Pero no, nunca ha habido ningún problema. Pues la justicia para todos que sea la misma y que sea independiente. Ojalá. Muchísimas gracias, Maripaz Benito, vosotros. jueza decana de Pamplona. Que vaya bien. Gracias. Gracias.